Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Jacobo Ramos, diputado de la provincia San Pedro de Macorís por el Partido Revolucionario Moderno. Es vicepresidente de la Comisión de Trabajo y miembro de la Comisión de Deuda Pública y Activos Financieros, de Contratos, Movilidad y Transporte. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y estoy aquí a su disposición. Bueno, usted es de los sindicalistas del país, representante del sector, obviamente de la clase obrera de la República Dominicana, y precisamente hoy Jacobo Ramos hoy es 1 de mayo, hoy se celebra en la República Dominicana el Día del Trabajador. Obviamente esta fecha simboliza la histórica pelea de los trabajadores por sus derechos. Así es. Y me gustaría preguntarle cómo encuentra este día la República Dominicana, sobre todo ese sector de la clase obrera. Bueno, fíjate, el 1 de mayo, que se celebra hoy en todo el mundo, como consecuencia de una situación histórica que se dio en Chicago hace 139 años, encuentra a los trabajadores dominicanos luchando por sus derechos. Primero, luchando por la libertad sindical, que es un derecho constitucional, pero que lamentablemente todavía hay empresarios en el país que no asumen que esto es un derecho que está en la Constitución de la República, y cuando se constituye un sindicato violan ese derecho, de manera sutil muchas veces, otras veces mucho más abiertamente, pero eso es uno de los principales problemas que tenemos en la República Dominicana con respecto al movimiento de los trabajadores. Otro de los grandes problemas que encuentra al trabajador en este 1 de mayo es que lamentablemente no se está aplicando de manera plena la ley de seguridad social. Todavía continuamos con temas pendientes que son muy sensibles para los trabajadores y trabajadoras del país, que no se han cumplido de esta ley de seguridad social. Y te puedo citar, por ejemplo, los centros de atención primaria, que siguen siendo, aunque están en la ley, que es la puerta de entrada al sistema, no se ha aplicado. El tema que tiene que ver con el régimen contributivo subsidiado, que cubre a la mayoría de los trabajadores del sector informal, tampoco se ha aplicado. El plan básico de salud sigue siendo un plan de servicio de salud que no alcanza a satisfacer las necesidades en materia de salud de los afiliados al sistema de la seguridad social. Y así, si te sigo enumerando, hay una serie de fallas que en la aplicación de la ley todavía no se han logrado, y así en esa situación es que encuentra este 1 de mayo a los trabajadores y trabajadoras del país. Afortunadamente o desafortunadamente, todavía hay que seguir insistiendo en que se aplique esa ley. Yo escucho mucha gente diciendo hay que reformar la ley de seguridad social, pero bueno, la mitad de la ley no se está aplicando. Entonces vamos a reformar la ley ¿para qué? Si no hemos aplicado el 50% de esta ley, aún 20 años después. Pero vamos a ver, porque ciertamente hay componentes importantes de la ley que no se han aplicado, empezando por el nivel de atención primaria, para irnos a lo más básico. Sin embargo, el presidente de la República desde agosto del año pasado, y previo a eso lo había dicho también, había mencionado su compromiso de depositar una reforma de la ley de seguridad social, cosa que no ha ocurrido y se ha mantenido como una iniciativa interna en el Congreso, con varios intentos de varios legisladores de modificar la ley. ¿Cómo ve ese ejercicio y de qué manera realmente pudiera llegar a algún tipo de modificación productiva a la ley de seguridad social? Mira, yo pienso, y es mi criterio, que más allá de una reforma, que posiblemente en materia de pensiones es probable que sea necesaria, pero hay que exigir la aplicación de la ley, porque es que si no se aplica la ley no vamos a poder medir el alcance que realmente tiene esta ley, que es una ley importantísima, de la más importante que tenemos en la República Dominicana en materia de protección social. Entonces, yo pienso que más que una reforma, aunque se ha planteado la reforma y muchos sectores reclaman la reforma, yo pienso que lo que debemos reclamar es que se cumpla la ley. Por ejemplo, aquí hay miles de trabajadores del sector de la construcción, del sector agrícola, del sector portuario,
y de otros sectores que son intermitentes, trabajadores que entran y salen, que no tienen seguridad social. ¿Por qué? Por la falta de establecimiento de un mecanismo efectivo para que logremos incorporar a estos trabajadores en la seguridad social. Pero también tenemos otro problema, la tesorería de la seguridad social, que debió de conformar un equipo de auditores para hacer las auditorías en las empresas y evitar la elusión que se produce en materia de seguridad social, que va a impactar las pensiones de los trabajadores. Pero en las discusiones... No solamente el tema salarial es que va a impactar, sino también la elusión, que inscriben a los trabajadores con un salario diferente al que tienen los trabajadores. Y eso tiene impacto en la pensión al final. Y sin embargo, no se está haciendo nada con eso tampoco. Jacobo, pero en las discusiones... Pero eso no es fácil de verificar, Jacobo. Claro, eso sí, pero la responsabilidad era de los inspectores de trabajo, y en la modificación que se hizo, la última modificación, le quitaron esa facultad y se la otorgaron a la tesorería de la Seguridad Social. Pero todavía ese equipo, hasta donde yo sé, no se ha conformado, y esas auditorías que hay que hacer no se han podido hacer. Pero sí es fácil hacerla. A propósito del salario, ¿cómo valoran ustedes lo del último salario mínimo que entró en abril el 12% y el 8% para el 26%? Y justo hoy se está publicando la formalidad yo diría, del pequeño incremento en la zona franca. Bueno, fíjate, yo pienso que nosotros en los últimos años, en los últimos 5 años, para hablar específicamente del periodo del presidente Luis Abinader, hemos avanzado mucho en materia salarial, aunque todavía hay una brecha muy importante que tenemos que seguir impulsando para lograr salarios mínimos que sean aceptables en la República Dominicana, que podamos estar a la par con el resto de los países similares a nosotros. Yo pienso que hemos avanzado gracias a la participación del presidente, que desde el primer inicio ha dicho, de su gobierno, dijo que quería trabajar con el salario real en la República Dominicana. Y hemos logrado avanzar de manera significativa, aunque todavía queda un tramo amplísimo por recorrer. Nosotros, por ejemplo, en la última negociación de los salarios de la zona franca y del sector hotelero, hemos planteado a través de comunicaciones que le enviamos al presidente de la República, le enviamos al ministro de Trabajo, que eliminemos la resolución que establece sectorizar los salarios en zona franca y turismo y que lo igualemos al salario del sector privado, porque los salarios en esas áreas de la economía son totalmente deprimidos, pero eso no se ha podido lograr porque hay de los empresarios. Hay 17 salarios mínimos. 17 y cuidado, no, y 34 tarifas salariales en el sector de la construcción. Construcción, y creo que el sector agrícola incluye ahí también. ¿Qué se pudiera hacer para por lo menos reducir eso a un número razonable? Bueno, lo que se puede hacer es que el Comité Nacional de Salarios se reúna y elimine esas tarifas especializadas que hay. ¿Qué nosotros hemos planteado en materia salarial? Sí, pero una cosa son las tarifas especializadas que tienen que ver con construcción, agrícola y todo, pero los otros son 17 sectores eso es lo que formales que tienen salario diferenciado. Quien puede derogar eso es el Comité Nacional de Salarios, y para eso tiene que haber la voluntad de por lo menos 2 sectores de los 3 que participamos. Pero está en la agenda de los trabajadores, de los bueno, en la agenda nuestra sí, nosotros lo hemos planteado en sendas comunicaciones que hemos enviado al ministro de Trabajo y lo hemos dicho de manera pública. Inclusive, déjame decirte que en nuestra condición de legislador hemos depositado también un proyecto de resolución para tratar de recomendarle al presidente que se eliminen esas tarifas salariales que atrasan de manera definitiva el salario en la República Dominicana. Nosotros pensamos que eso tiene que hacerse. Y el gobierno planteó en algún momento firmar un pacto por los salarios en la República Dominicana. Nosotros estuvimos de acuerdo, el sector laboral, pero los empresarios en ese momento se negaron. ¿Qué implicaría un pacto de esa naturaleza? Bueno, un pacto implicaría que en un periodo de 5 años, era lo que planteaba el ministro anterior, Luis Miguel Decán, cuando estaba planteando lo del pacto por salario, en un tiempo de 5 años trabajáramos en actualizar los salarios de manera anual. Es decir, llevar el salario por lo menos al primer quintil. Exactamente. Y en ese trabajo acercarnos al salario real
¿Y que qué tan tenga el lejos poder estamos? de la canasta ¿Y básica. qué tan lejos estamos de eso? No, estamos lejos, muy lejos. ¿Cuánto es el salario mínimo ahora? por ejemplo? Ahora mismo el salario, cuando entre en vigencia la segunda parte, va a estar en 29.900, el salario mínimo del sector privado. Y el quintil, ¿cuándo? Pero eso es empresa grande. El último Sí, las quintil, empresas grandes. el último quintil, ¿cuánto va? Bueno, 40 y pico. el primer quintil, la canasta básica fundamentalmente de ese primer quintil anda por alrededor de 25, 26 mil pesos, más o menos, de acuerdo al Banco Central. Canchín. Sí, así es, por ahí. Es del primer quintil, hay que recordar que son 5 quintiles. Sí, sí, pero digo yo, pero la mayoría está abajo. Sí, sí. Jacobo, Está colgado de ese quintil. Así es. Volviendo el al- 80%. Volviendo al tema del proyecto de reforma a la seguridad social que se discute en el Congreso Nacional, me gustaría saber cuáles son los elementos importantes, porque usted plantea que hay sectores que no están en la seguridad social, Así como el es. sector construcción y otros. En estas discusiones se plantea integrar esos sectores. O sea, ¿qué es lo que plantea este proyecto? Mira, yo te puedo hablar básicamente del proyecto que las centrales sindicales depositaron hace un tiempo a una comisión del Congreso, para que como tienen iniciativa legislativa, pues los introdujeran en el Congreso, ese proyecto de ley. ¿Qué nosotros planteamos en ese proyecto? Lo primero es crear los regímenes especiales para proteger a los trabajadores de la construcción agrícola y portuario de manera integral, porque ahora mismo tienen pensiones limitadas del fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción. Pero hay que darle integralidad a eso porque no tienen salud y no tienen tampoco pensiones, o sea, de manera integral, ni riesgos laborales. Entonces, ese proyecto planteaba eso. Y en el caso de las pensiones, en ese proyecto nosotros planteamos también que hubieran varios sistemas de pensiones, o sea, no el sistema de capitalización individual que existe hoy, sino que existiera un pilar básico que fuera para la mayoría de los trabajadores solidario, pilar solidario de pensiones, y que existiera para los trabajadores de mayor capacidad, de mayores salarios, el sistema de capitalización individual. O sea, sería un sistema dual. Exactamente. ¿Existe una referencia de otro país? Sí, hay referencias de ¿Cuáles otros países que lo tienen, por ejemplo. Sistema mixto. Sí, por hay decirlo de alguna sistemas, por ejemplo, en España, hay en varios países, no solamente europeos, sino de Latinoamérica, hay sistemas que son mixtos, que no sencillamente no son el sistema que tenemos de capitalización individual únicamente. Bueno, y nosotros planteamos eso, revisar todo lo que tiene que ver con los diferentes regímenes especiales que hay de pensiones en la República Dominicana, porque todos sabemos que hay diferentes instituciones que tienen sus propios sistemas de pensiones en ese proyecto. Y además que el sistema de manejo de la salud, planteamos nosotros en ese proyecto, fuera a través de una ARS pública única. O sea, se planteaba la desaparición de las ARS privadas en ese proyecto. Y con relación, Jacobo, al tema de la reforma al Código de Trabajo, ya hay una comisión en el Senado de la República que obviamente está muy avanzada las discusiones. En cualquier momento presentarían quizás el informe ante la Cámara Alta. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes y cuáles son los elementos nuevos más importantes de esta pieza? Mira, la expectativa que nosotros tenemos es que se respete todo lo que se discutió en el diálogo que por más de 11 años mantuvimos con el sector empresarial para lograr el consenso a que se llegó. Y hay un tema que es un tema emblemático para nosotros, una conquista que nosotros no estamos dispuestos a ceder, y así lo manifestamos en el diálogo y lo hemos mantenido en todo este recorrido, que es el tema de la cesantía. Lo demás que se pactó ahí, lo que le hemos pedido al Congreso es que respete ese diálogo, que fue un diálogo bien intenso. Ese diálogo duró 11 años, los últimos 2 años sumamente intensos, en muchísimas reuniones de trabajo que se desarrollaron para poder lograr lo que se logró, que en algunos casos tiene algunos avances y en algunas situaciones hemos resuelto problemas que le estaban generando
al país. Por ejemplo, el tema procesal, que fue uno de los elementos que se logró cambiar en la negociación que se hizo en el diálogo tripartito. Pero hay Ustedes saben intentos de que se quieran cambiar esos acuerdos, llamémosle. Bueno, que dieron pie a depositar el proyecto, porque uno siente también que eso va como lento. Bueno, incluso los mismos sectores laborales están denunciando como que sospechan que algo quiere cambiar. No, lo que pasa ¿Hay intentos de cambiar eso? Lo que pasa es que los empresarios han insistido bastante y han estado visitando el Congreso de manera permanente con el objetivo de lograr que se pueda cambiar la decisión. Inclusive llegaron al punto de decir que eso no se había consensuado, o sea, que no fue consensuado, algo que no es real porque... Es decir, que ustedes están chivos con la cosa. Claro, claro, pero definitivamente nosotros confiamos en que en el Senado el proyecto se va a aprobar tal cual. ¿Hay una comisión bicameral estudiando no hay una el comisión proyecto o son Senado. individuales? No, son individuales. Sí, el tema es que nosotros confiamos mucho en la palabra del presidente Luis Abinader y el presidente ha dicho que no va a tocar la cesantía. O sea, no hay intención de tocar la cesantía. Sí, pero, y los legisladores en su mayoría también así lo han planteado, pero... ¿El presidente no vota? Bueno, sí. no vota, pero influye. Pero la bueno, mayoría. El tema está en que a pesar de esas objeciones del sector empresarial y a pesar de lo que los legisladores en su inmensa mayoría han planteado que no tienen intenciones de cambiar la cesantía, la reforma parece haberse frenado. Bueno, ya concluyó en la comisión del Senado. Nosotros estamos esperando que rindan el informe al Pleno y esperando que llegue a la Cámara de Diputados el proyecto para tratar de ver si lo agilizamos lo más que se pueda. Yo pienso que no habrá ni mayores inconvenientes, que ya próximamente no terminamos este año sin tener una nueva reforma, o sea, la reforma ya hecha Jacobo, del Código Laboral. En su experiencia en el Congreso, uno tiene la impresión que hay como demasiado trabajo cambiar cosas, ¿verdad? Bueno, sí, a veces sí, porque usted sabe que hay muchos intereses, diversos intereses. Pero siempre sobre todo cuando llega a la Cámara de Diputados. Claro. No, pero hemos avanzado, en el Congreso se ha avanzado en proyectos que son importantísimos para el país y otros se están discutiendo y yo pienso que en los próximos días van a resolverse. O sea, yo pienso que hay a veces algunas dificultades porque hay que escuchar a todos los sectores, tomar en cuenta la opinión de los diversos sectores, de los grandes temas que llegan allí al Congreso, y no se puede atropellar tampoco un tema de una ley cualquiera que fuere, porque podríamos entonces caer en lo que pasa a veces, que se aprueba una ley, y entonces la recurren al Constitucional y el Congreso tiene que volver a revisar eso. Entonces, yo pienso que por eso a veces se dilata un poco más, pero... Aunque hay una persistencia y el tema... a veces cruel contra el Constitucional, porque los legisladores siempre quieren buscarle la vuelta de cómo reintroducir lo que el Constitucional prohíbe, elimina. Bueno, hay un proyecto emblemático ahora que volvió al Congreso, pero eso fue la Junta Central Electoral que lo llevó. Que habla de las candidaturas independientes. Entonces... hay que corregir esa situación, tratar de sacar la mejor ley que se pueda para que se pueda cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional. Y en el Código del Trabajo, Jacobo, el tema del 80-20, ¿eso debería de tocarse? Mira, yo pienso que el 80-20 debe revisarse. Debe revisarse. ¿Pero eso está en el Código o está en una ley? En el Código Laboral. ¿Está en el Código? Sí, está en el Código. Eso es parte de los artículos del Código de Trabajo. Y debe revisarse porque todos vemos lo que está pasando en la República Dominicana ahora con este tema de la migración, sobre todo haitiana. Nosotros estamos de acuerdo en la mayoría de los planteamientos, de las medidas que ha tomado el presidente de la República, salvo una que sí nos preocupa un poco, que es el tema de los hospitales y las embarazadas. Eso tiene que hacerse con el mayor cuidado posible para evitar que se puedan cometer algún tipo de violación de derechos humanos que pueda traerle al país consecuencias de denuncia. De hecho, ya hay protestas. Entonces, eso hay que tener el cuidado debido para evitar que eso se pueda convertir en un problema para la República Dominicana. Sobre todo que no hay razones humanas ni leyes, claro,
que te ayuden a justificar una acción tan brutal como esa. Y cuando usted dice que debería de modificarse, ¿a qué tipo de modificación usted plantea? Por aquí? Bueno, lo que nosotros plantearíamos en ese... Mira, nosotros hemos hablado de la nacionalización del trabajo en la República Dominicana. Por ejemplo, aquí hay muchas empresas que están utilizando técnicos extranjeros, que aquí los hay, y sin embargo prefieren traerlo de fuera. Había una queja, por ejemplo, en Manzanillo, con el tema del puerto allá que se está construyendo, que muchos técnicos eran extranjeros, cuando aquí hay técnicos preparados para hacer ese mismo trabajo. Entonces nosotros en eso hemos demandado que ese trabajo lo hagan los dominicanos. Y bueno, el gran problema que tenemos en el área de la construcción, que mucha gente dice que no, los empleadores pagan el salario que corresponde, y eso no es verdad. Ni en el sector de la construcción, ni en el sector agrícola pagan salarios que sean, que le atraigan a un trabajador dominicano a trabajar en esa industria. O sea, los salarios son deprimidos, son salarios de miseria, y por eso los dominicanos muchas veces no quieren trabajar en esas áreas. Pero si uno lo mira, históricamente esa mano de obra ha sido utilizada por la República Dominicana. Por ejemplo, la industria del azúcar y de la caña en sentido general ha dependido siempre de esa mano de obra. Claro. Venían con un cierto orden. Sí, cierto que la situación se ha agravado en Haití en todos sentidos y compleja, pero yo creo que la democracia ha sido poco visionaria con ese tema también. Ha faltado orden más que, bueno, que el uso. El problema es que imagínate cómo vamos a mantener el orden en esos sectores laborales. Porque cuando fíjese, el Ministerio de Trabajo usted ha mencionado solamente cosa, tiene 50 inspectores. Usted ha mencionado una cosa importante, técnico, dice usted, y cine, pero yo recuerdo que cuando la Barry se vino a establecer ahí para explotar el oro, no habían soldadores aquí para los tanques, hubo que traerlos de Perú. Sí. Porque no es lo mismo soldar un tanque a bregar con químicos que pegarse a soldar una pieza de un carro. Es decir, no, claro. Son especializaciones que a veces no tenemos. Entonces, el que diseñó este aparatito, que es americano, ¿sabe qué? Era un alemán, lo trajeron de Alemania. Es decir, si usted quiere el desarrollo económico, usted busca el capital humano que se necesita. Pero decir que vamos a nacionalizar el trabajo es desconocer que hay áreas que usted no domina. No, pero cuando hablamos de nacionalizar el trabajo, es que, por ejemplo, tenemos que reconocer ahora el trabajo que se está haciendo en Infotec. El Infotec se ha transformado en esta gestión. Se ha expandido por todo el país, estamos abriendo nuevos centros en todo el territorio nacional, y eso es preparando técnicos para que en el país mayor cantidad de dominicanos se integren a las labores técnicas especializadas, como usted señala. Yo creo que el problema está en que el Ministerio del Trabajo, con 50 inspectores para todos los sectores, no puede hacer el trabajo de inspeccionar todas las áreas. Y yo creo que hay que hacer un llamado al gobierno del país, al presidente Luis Abinader, para que se le aumenten los recursos, el presupuesto al Ministerio de Trabajo y que se puedan contratar mayor cantidad de inspectores, porque con 50 inspectores que tienen la inspección del trabajo en la República Dominicana, no es posible desarrollar una labor eficaz, una labor de supervisión y que exija cumplimiento de la legislación laboral. Jacobo, vamos a ver esto. Esa es una parte interesante. Por ejemplo, usted mencionaba ahorita el tema de los salarios que se declaran por debajo de lo que ganan realmente. Y sin embargo, esas nóminas van a los sistemas de control de nosotros. Sí. Si a mí me llega la nómina suya, que es productor de banano, yo sé a quién usted tiene empleado, usted me tiene que someter esa lista aquí. Claro. Y sé lo que usted le está pagando. Y puedo verificar con lo que usted le paga y lo que opera en el sistema bancario. No, decir, pero ¿por qué que nos da tanto trabajo? No, el problema es que... tener esa vigilancia. Lo que pasa es que todo el mundo aquí se hace de la vista. Hay una debilidad en el sistema. ¿En qué sentido? La debilidad es primero que el legislador en la anterior Congreso le quitó la facultad a los inspectores de trabajo de hacer esas inspecciones en las empresas y se la dio a la Tesorería de la Seguridad Social. Y he dicho que no tengo conocimiento,
por lo menos, no lo he visto, de que la tesorería haya conformado el equipo de auditores que tiene que conformar para que hagan esas verificaciones. Ahora, nosotros sí hemos muchas denuncias de empresas que están eludiendo En el nuevo pago. código, en el nuevo proyecto para el código, ¿se está reintroduciendo eso? Creo que no está en el proyecto que nosotros discutimos, pero el ministro de Trabajo sí nos comunicó que él iba, sí, el nuevo ministro, el doctor Eddie Olivares, que él iba a someter un proyecto de ley para reintroducirlo, o por lo menos en la reforma de la seguridad social se iba a colocar el tema de nuevo, porque la verdad es que eso le corresponde al Ministerio de Trabajo. Pero también la otra cosa, que hay un proyecto, es de convertir el Ministerio de Trabajo en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si eso ocurriere, entonces ahí la facultad volvería de nuevo al Ministerio del Trabajo y tendríamos una inspección, exactamente, una inspección mucho más eficaz del tema de la seguridad social. Pero en realidad el Ministerio de Trabajo preside el Consejo de Seguridad Social y la Tesorería de la Seguridad Social preserva una serie de facultades de inspección en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley de Seguridad Social. Sí, lo que pasa es que la Tesorería antes era una dependencia del Consejo, de la Gerencia de la Seguridad Social, ya no lo es, ya tiene personería jurídica. En la reforma última que se hizo. ¿Y eso no es más eficiente que someterlo a una burocracia más grande de un ministerio completo? No, yo pienso que si nombraran los auditores, se especializaran los auditores y los auditores salieran a hacer el trabajo que hay que hacer, como lo ha planteado Perso, que es muy fácil determinar. Pero es que la tesorería lo hace. No lo están haciendo. No lo están haciendo y el impacto va a ser en las pensiones de los trabajadores. Aquí hay muchas empresas, más de las que ustedes se imaginan, que están pagando salarios por debajo del salario mínimo cotizable y eso genera un problema a los fondos de pensiones, a los fondos de pensiones y al fondo que tiene que ver con salud y también con riesgos laborales. Bueno, Jacobo, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Jacobo Ramos, diputado de San Pedro de Macorís por el PRM. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.